constituyen emergencias oncológicas. Eso, como una conclusión extra, nos lleva a decir que todos los intensivistas que manejamos pacientes oncológicos debemos estar familiarizados con los efectos adversos de los medicamentos de quimioterapia. Entonces yo creo que es una conclusión extra además de esto. Con respecto al tema en sí, pues básicamente yo creo que sí, que la lisis tumoral aguda es tal vez de las emergencias más apasionantes para el intensivista, porque a título personal yo pienso que es aquella de la única tal vez que maneja enteramente el intensivista. Para las otras requiere el concurso de un cirujano o de un oncomatólogo, un radiólogo intervencionista o un neurocirujano, en fin. Pero esta es la que, digamos, el manejo está a cargo del intensivista pediatra. La lisis tumoral ha existido siempre desde que han existido los tumores de alta proliferación. Y como lo dijo la doctora Jenny, hay que tener cuidado con las leucemias linfoblásticas agudas con hiperleucocitosis, las mieloides, los linfomas de Burkitt, que por excelencia lo hacen. Yo creo que lo que ha cambiado, digamos, el pronóstico en esto es el criterio de riesgo que ella muy bien lo expuso, ¿no? Definir cuáles son las neoplasias que tienen mayor o menor riesgos para hacer una intervención mucho más agresiva. Yo también quiero llamar la atención de que es importantísimo diferenciar el riesgo de lisis tumoral al síndrome de lisis tumoral instaurado y a la insuficiencia renal aguda por lisis tumoral, que a veces uno tiende a confundirlas. Uno puede tener un síndrome de lisis tumoral sin tener aún una lesión renal instaurada o sin haber elevado la creatinina. Es muy importante porque el manejo puede variar. Y en ese orden de ideas, también llamar la atención por experiencias pasadas, que no toda oliguria o oliguanuria en un paciente con síndrome de lisis tumoral es insuficiencia renal aguda, renal intrínseca. Eso es especialmente cierto en los linfomas de Burkitt o los germinales que se acompañan de masa abdominal. No en pocas ocasiones se ha confundido la lisis tumoral con neuropatía obstructiva, y realmente son pacientes que requieren derivación para el resto de manejo o citorreducción y no tienen oliguria por insuficiencia renal aguda. Y tal vez los últimos dos cosas para comentar. La primera es que efectivamente la rasburicasa es un medicamento que utilizamos rutinariamente en alto riesgo de lisis tumoral y en lisis tumoral instalada con hiperglicemia con una sola dosis. Efectivamente, como la doctora Jenny lo dijo, una sola dosis ha sido suficiente en nuestro centro en más del 95% de los casos para reducir el ácido úrico prácticamente a cero en las primeras 19 a 20 horas, con una reducción también proporcional de creatinina y de fósforo. No directamente sí, pero sí al mejorar el flujo tubular. Excepcionalmente hemos requerido más de una dosis. Nunca hemos visto methemoglobinemia, pues tal vez la suerte, no hemos tenido un paciente con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es muy seguro, y esto nos ha llevado, al igual que el manejo que se realiza de riesgo, a disminuir casi a cero la necesidad de terapia de reemplazo renal en pacientes por síndrome de lisis tumoral. Nosotros hace varios años no tenemos que realizarla por síndrome de lisis tumoral. Con respecto a la terapia de reemplazo renal, si bien es cierto que la diálisis es la diálisis o la terapia de recambio, pues socorrida por la mayoría, digamos esto y el cuidado intensivo es algo de matices y contrastes, ¿no? Yo pienso que aquellos niños menores de 10 kilos, lactantes que tengan falla renal o síndrome de lisis tumoral, uno no debe despreciar de tajo la diálisis peritoneal en estos pacientes, aunque no sea tan eficiente como lo dijo la doctora Jenny, en el sentido de que podemos tener más morbilidad o mortalidad con las otras terapias dialíticas, entonces de pronto no desecharlas. Y yo también tengo un concepto con la alcalinización. Si bien es cierto que todos leemos que no se recomienda de rutina la alcalinización, hay varios puntos importantes. Antes de la rasburicasa, creo que en el 2015 llegó al país, manejábamos a los niños con alcalinización y no veíamos tampoco, digamos, que estuviera disparado la posibilidad del síndrome de lisis tumoral.
Y segundo, no todos los sitios que manejan cuidado intensivo tienen rasburicasa. Entonces, a pesar de los riesgos que genera el bicarbonato, perdón, con la precipitación de cristales de fosfato de calcio, de santina o hiposantina, yo sí creo que pueda tener cabida la alcalinización en aquellos sitios de cuidado intensivo sin acceso a rasburicasa, con recursos limitados, teniendo en cuenta mantener un pH estricto alrededor de 7. Si tenemos rasburicasa, definitivamente no, porque, repito, podemos encontrar sitios del país que manejan cuidado intensivo, pero no tienen rasburicasa, y el bicarbonato puede ser una herramienta útil con la monitorización estricta, teniendo un pH urinario alrededor de 7. De nuevo, felicitar a la doctora Jenny, y pues porque yo creo que hizo énfasis en lo más importante del síndrome de lisis tumoral, que es de las más importantes emergencias oncológicas. Gracias, Pablo. Profe Godoy, mil gracias por sus apreciaciones muy importantes desde la experiencia. No sé si alguien más tiene alguna otra sugerencia o otra experiencia en el manejo de estos pacientes. Profe, perdón, se me fue. Javier, de pronto, con Camilo, no sé. Pablo, hola. Ya. Hola, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. No, creo que felicitar a Jennifer, la revisión realmente alcanzó a mencionar temas que ya se me habían olvidado que estaban asociados a urgencias oncológicas. Básicamente la neutropenia febril era hacer obviamente sé que es demasiado tema para tratar, no olvidar la neutropenia febril, es una verdadera urgencia y nosotros tenemos que ser muy receptivos con estos pacientes. Creo que estos son de los pocos pacientes a los que de verdad hay que correr, y ahí uno no puede ser un sentencista, ahí sí tiene que correr. Y creo que ahí es donde tenemos un impacto sobre algunos niños con los cuales uno ve que se pueden, ya obviamente cada vez la sensibilidad es mayor y cada vez uno ve con más frecuencia que los niños con neutropenia febril llegan más rápidamente a la UCI, pero yo creo que hay que tener una particular sensibilidad con estos niños. Un niño con una neutropenia febril es una verdadera urgencia y creo que tenemos que estar muy atentos con ellos, y porque si cuando le cogen a uno ventaja ya no los puedes agarrar. Entonces era como para remarcar un poquito eso y felicitar nuevamente a Jennifer y saludarlos a todos, y a Javier, que hace rato no lo veo. Gracias. Ya, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario adicional? Bueno, muy bien, entonces empecemos el taller. La primera pregunta del taller es la pregunta que Jenny contestó muy bien, pero la idea es que todos revisaran un poco la cosa. Es que tratemos de definir todas esas emergencias oncológicas posibles, muy concretamente cuál es su mecanismo y cuál es su manejo principal de la emergencia, que lo lleva a uno a la emergencia. ¿Quién fue el voluntario sano? ¿No vino un voluntario? ¿Aló? Va a tocar pasársela a Jennifer. Sí, estoy pensando. Mauricio. Juan Sebastián, Mauricio. Bueno, aquí vamos a acompañarnos con Mauricio. Bueno, entonces dentro de las urgencias, pues claramente Jenny nos describió todas, pero pues vamos a hacer un corto resumen. Una de ellas es el síndrome de lisis tumoral, muy bien lo describió, que es un problema en donde hay una ruptura celular y va a liberarse todo el material que hay a nivel intracelular, teniendo en cuenta que las células tumorales van a tener una carga de ADN alta, por lo cual pues se va a producir altos niveles de ácido úrico, los cuales pueden generarse cristales con calcio y fósforo a nivel tubular, lo cual
puede provocar pues la lesión renal que nos describió muy bien. Hoy en día con una prevalencia que ha disminuido por la aparición de la rasburicasa en la última década. Otra de las urgencias que pueden presentarse a nivel oncológico es la hiperleucocitosis, con un valor de conteo leucocitario sobre 100.000 y pues va a producir todos estos problemas de éstasis a nivel microvascular, sobre todo con una expresión clínica a nivel pulmonar y cerebral, generando una sintomatología como disnea, dolor torácico y lesiones isquémicas a nivel cerebral, como muy bien nos describió con una mortalidad elevada. Otra de las causas, otra de las urgencias muy frecuentes es la neutropenia febril, como nos explicaba y nos, digamos, llamaba la atención la doctora Pía. Este es un constructo de riesgo que creamos pues para realizar una intervención temprana. Es importante entender que los pacientes con cáncer tienen un sistema inmune que está disminuido, que normalmente están sometidos a medicamentos que pueden limitar su respuesta inmune, por lo cual la respuesta temprana de parte de nosotros con una intervención del cubrimiento antibiótico en las primeras 3 horas tiene un alto impacto. Entonces, más allá de ser una patología nociológica, es un constructo que establecimos pues, para realizar esa intervención temprana. Otra de las urgencias frecuentes es la hipertensión endocraniana, recordando que pues la primera causa de tumores son los hematolinfoides y siguen los tumores del sistema nervioso central, por lo cual hay que tener en cuenta que los pacientes pueden debutar con un síndrome de hipertensión endocraniana, recordar pues la triada de Cushing y pues todo basarlo en la teoría de Monro-Kelly, en donde pues tenemos los 3 compartimentos, el compartimento de parénquima, sangre y líquido cefalorraquídeo. Cuando tenemos una masa va a generarse un aumento pues a nivel del parénquima, lo cual pues en principio puede ser equilibrado por la salida de líquido cefalorraquídeo o la disminución del compartimento que ocupa la sangre. Sin embargo, todo esto digamos que llega a un punto en donde ya no se puede equilibrar y ese punto ya va a presentar pues toda la triada y toda la sintomatología por la hipertensión endocraniana. Entonces, pues recordar también que incluso a veces esto puede estar asociado a traumas craneoencefálicos leves o moderados y los pacientes pueden debutar pues como tal con este síndrome y en el cual pues después de hacer el abordaje diagnóstico puede ser evidente que tenía una lesión previa a la cual tuvo un sangrado o tuvo algún tipo de trombosis por el desencadenante. Y por último, pues quisiera describir el síndrome de vena cava. El síndrome de vena cava está asociado a las masas mediastinales, sobre todo pues de mediastino anterior y medio, en la cual hay una obstrucción ya sea extravascular por el efecto mecánico de la masa o intravascular por el síndrome, por una trombosis o un evento trombótico a nivel de este vaso, el cual va a limitar el drenaje de todos los vasos cerebrales, de toda la parte del sistema nervioso central y va a generar pues todo este síndrome que pues también va a producir síntomas respiratorios, toda la obstrucción, todos los síntomas neurológicos y incluso pues puedes también producir los síntomas respiratorios por la obstrucción de la vía aérea, que yo creo que ya vamos a hablar pues más adelante en el segundo punto. Y por último el síndrome de compresión medular, que es una urgencia oncológica en la cual debemos actuar de manera inmediata, pues porque se va a producir una alteración en la perfusión a nivel medular por un efecto de masa a nivel pues de todo el canal medular y el cual pues se debe hacer una intervención inmediata pues porque todos conocemos que una lesión o una alteración en la perfusión a nivel medular de más de media hora, de más de pocas horas, pues ya produce una lesión establecida y que va a generar grandes secuelas. No sé si algún compañero pues quiere complementar mi pregunta, la respuesta. Gracias, Juan. Juanita levantó la mano primero. Hola a todos. Bueno, además de lo que dijo Juan, pues que ya habló como de las características, pues hablando un poquito sobre la epidemiología, como de las emergencias oncológicas. Entonces depende mucho, pues encontré varios artículos, hay uno del Indian Journal of Pediatrics que me llamó la atención porque dice que realmente
de acuerdo a cómo uno lo clasifica, si lo clasifica por sistemas o si lo clasifica como complicación general, pues puede encontrar variaciones en los porcentajes. Jenny lo dijo muy bien pues en la charla, pero lo que yo encontré es que pues por encima de todas, cuando se juntan y se hace un grupo de las complicaciones infecciosas, estas pueden ser incluso más altas que el síndrome de lisis tumoral, porque ahí están incluidas la neutropenia febril, el choque séptico, sepsis y más infecciones pues asociadas. Un dato que me llamó la atención es que a pesar que se describe y es pues como bastante frecuente que hablemos del síndrome de vena cava superior, realmente solo está presente o solo se describe epidemiológicamente como en el 2% de las complicaciones oncológicas, lo que hace que sea pues poco usual como en los niños. Y la hiperleucocitosis pues decía que realmente una de las características epidemiológicas que hay que tener en cuenta es que puede presentarse hasta el 20% de los diagnósticos de debut de las leucemias linfocíticas agudas, que es un porcentaje bastante grande. Y el síndrome de lisis tumoral, pues Jennifer lo dijo bien, es, digamos, el que más se describe, el que más se busca, entonces puede tener como pues los números en porcentaje más altos y más prevalentes de todos. Quería simplemente como complementar eso. Gracias, Juanita. María Paula. Hola, buenas tardes a todos. Y para complementar también un poco sobre la epidemiología, Pravis y sus colaboradores en Singapur realizaron un estudio retrospectivo que fue publicado en Pediatric Blood and Cancer en el año 2020, y lo que ellos querían hacer era pues hacer como un estudio descriptivo de todos los niños ingresados a la unidad de cuidado intensivo pediátrico entre el 2011 y el 2017, y querían describir la epidemiología, identificar los factores asociados a mortalidad, y encontraron un total de 200 ingresos, de los cuales 108 correspondían a emergencias oncológicas. De ahí la importancia también de saberlas reconocer, y la fisiopatología que también nos explicó Jenny y Juan Sebastián, principalmente de origen cardiovascular el 22.2%, y de estas el choque séptico en un 22 digamos, del número de individuos. Eso también en correlación a un estudio descriptivo que se hizo aquí en Colombia en una UCI pediátrica de tercer nivel, que se hizo por Jiménez y colaboradores, donde el choque séptico era el 30% de responsable de los ingresos a la unidad de cuidado intensivo. Adicionalmente, las causas respiratorias, principalmente por dificultad respiratoria, falla en la ventilación, y de la parte neurológica, las convulsiones refractarias, el hidrocefalo obstructivo y la hemorragia intracraniana, y ya otras, como la habían descrito previamente, todas las alteraciones metabólicas como el síndrome de lisis tumoral, que es muy importante, y los diagnósticos recientes tumorales, como para complementar un poco de la epidemiología. Gracias. María Paula, gracias. Mauricio. Ya, perdón, tenía problemas con el micrófono. Para complementar un poco lo que pues todos han venido diciendo, me parece que uno de las emergencias en el paciente oncológico que no hemos mencionado es el manejo del dolor de los pacientes. Creo que el dolor es uno de los principales síntomas que presentan los pacientes, y que lo debemos abordar como una emergencia si queremos, pues sin dejar a un lado el sentencivismo, y creo que para realizar una medicina más humana y con altos estándares de calidad, creo que el dolor es la principal emergencia en los pacientes oncológicos. Tener en cuenta la escala o como la escalera de pues la escalera de la OMS en cuanto al manejo del dolor. Entonces los opioides, algunos otros coadyuvantes que puedan ayudar a modular el dolor en los pacientes. Entonces creo que la principal emergencia en los pacientes oncológicos es el manejo del dolor. Otro, y sin querer como llevar la contraria, pero creo que lo que decía la doctora Sarmiento es muy cierto. La neutropenia febril es o sea, el segundo, diría yo, después del dolor, de las emergencias en el paciente oncológico. Gracias. Mauricio, mil gracias. Creo que todos hicieron una buena revisión de la información. Pía quiere rematar.
Qué pena con ustedes, no, me demoro un minuto. Tiene toda la razón, Mauricio. Creo que el dolor es realmente, como siempre, no solamente en paciente oncológico, en paciente posoperatorio. En muchísimos de nuestros pacientes el dolor es una verdadera emergencia. Dar que todos estos niños sufren muchísimo y el alivio del dolor, de la sed, del hambre y de la incomodidad son uno de nuestros grandes deberes y muchas veces los enfocamos como se sabe en otros aspectos que parecen son más llamativos y estos realmente son cruciales. Y la otra cosa o sea, totalmente de acuerdo, tienes toda la razón. Y la otra cosa es recordar que dependiendo teniendo en cuenta que los opioides no tienen una dosis techo y la mayoría de estos niños, obviamente los de diagnóstico reciente sí, pero la mayoría de los demás no, que son los que vamos a ver todo el tiempo, no son naive en opioides, ellos ya han recibido opioides, recordar que las dosis de opioides que pueden requerir para control del dolor son más altas de las que estamos acostumbrados a administrar y a veces nos quedamos corticos, o sea, no, pero es que ya le ordenaron la morfina, sí, pero un pelado de 40 kilos con 3 miligramos de morfina le hace gárgaras, entonces hay que mirar exactamente qué umbral tienen estos chicos e intentar enfocar adecuadamente la terapia opioide con ellos. Gracias. Pía, muchísimas gracias por el remate. Bueno, muy bien. Creo que quedó muy claro. Creo que lo importante que tienen que recordar es que emergencias oncológicas hay un montón y que no es solo lisis tumoral, y creo que ese era el principal mensaje de ese punto, y es, depende de cómo uno vea una emergencia, pues hay un montón de emergencias. Lo que pasa es que muchas de ellas son emergencias clásicas del cuidado intensivo y no específicas de la oncología, y por eso a veces no las mencionamos como urgencias oncológicas, pero los pacientes oncológicos pueden tener todas las emergencias que conocemos y más las específicas de ellos. El segundo punto va dirigido a una de esas emergencias que, como Juanita muy bien lo dijo, no es muy frecuente, sí nos aterra. Entonces, es algo que de lo que debemos por lo menos pensar y tener planteado por si alguna vez nos pasa. Es como una vía aérea difícil. Ojalá no le toquen muchos en la vida, pero cuando le toquen, ojalá sepa lo que tiene que hacer. Esto es un gran ejemplo de ese compromiso. No sé quién preparó, Mauricio. Bueno, en cuanto a las masas mediastinales, pues podemos ver y las podemos observar en una gran variedad de los tumores de la infancia, principalmente en las leucemias, los linfomas, el neuroblastoma y algunos tumores raros. Por lo general, y en la mayoría de estos niños, pues no presentan ningún síntoma en el debut de la patología. Básicamente el primer estudio que tenemos a la mano y cuando nos enfrentamos a estas, cuando lo observamos en la radiografía de tórax, donde vemos una gran masa mediastinal, y el principal abordaje pues para prevenir sus complicaciones sería el enfoque diagnóstico en estos pacientes. Entonces, es tener en cuenta que el mediastino lo podemos dividir en tres zonas: la zona anterior, la media y la posterior, y dependiendo de pues, los órganos que vamos a encontrar en cada una de ellas, podemos clasificar o hacer una aproximación diagnóstica. Como lo dijo muy bien Jenny, en el compartimiento anterior, los tumores más comunes del mediastino anterior pueden pues, recordarse con la mnemotecnia de las 4 Ts: el linfoma de células T, la leucemia de células asociada a masa mediastinal, el teratoma, el timoma y los tumores de la glándula tiroides. En cuanto a estos pacientes, estos se van a comportar como un colapso de la vía aérea, y en algunos casos tenemos algunas medidas desesperadas como los stents bronquiales para evitar esa obstrucción mecánica sobre los bronquiofuente. Tenemos que tener claro que los pacientes con masa mediastinales no deberían ser sedados, y en el momento de la aproximación diagnóstica, cuando necesitamos hacer un procedimiento para pues, una biopsia del tumor, lo que necesitamos es un radiólogo intervencionista y, en lo posible, hacer la biopsia con anestesia local. Evitar que pues, el decúbito en estos pacientes para evitar el colapso de la vía aérea. Lo otro es mantener la cabecera a 30 grados y en algunos casos ir muy de la mano. Yo creo que pues, la principal medida que podemos hacer es ir de la mano con el oncólogo
para ir teniendo un diagnóstico oportuno e iniciar la quimioterapia lo más pronto posible, iniciar el esteroide una vez tengamos la patología, o pues que tengamos la toma de la biopsia para evitar, como lo dijo Jenny, sesgos en el momento del diagnóstico histológico en estos pacientes. Eso, no sé si alguno quiera comentar. Mil gracias. ¿Alguno leyó alguna otra cosa? No sé, profe Godoy, en su experiencia, digamos, de los casos que han tenido, algún otro tip distinto a lo que describe la literatura. Sí, con respecto a la pregunta que hace Pablo, yo creo que es muy importante aclarar varias cosas. Al margen de lo que dijo Mauricio, que es muy cierto y es muy claro. La primera condición, todo niño con una masa mediastinal sintomático debe estar en cuidado intensivo. Eso es criterio de riesgo. Eso no admite dudas, porque es un riesgo potencial de muerte. Entonces hay indicación precisa que esté en cuidado intensivo el niño. Los únicos niños que pueden tener una masa mediastinal maligna, digamos, oncológica, con hallazgo incidental de masa mediastinal, tienen un nombre y es linfoma de Hodgkin, pero es un diagnóstico de descarte. Todo el resto de las patologías oncológicas que hacen síndrome en la cava superior tienen sintomatología, la primera cosa. La segunda cosa es que nosotros hemos aprendido, las guías nos han enseñado, que el abordaje diagnóstico debe ser de lo más simple a lo más complejo. Y de lo más simple a lo más complejo es, si epidemiológicamente sabemos que lo más frecuente son linfomas de células T o leucemias de células T, pues hay que buscar o intentar hacer diagnóstico con una citometría de flujo de sangre periférica si es posible. O hay que buscar un ganglio significativo o axilar o supraclavicular o cervical susceptible de que sea biopsiado por el cirujano. Y fíjense que no hemos entrado todavía al mediastino. Si existe algún pequeño líquido susceptible de ser drenado, debe ser drenado y deben ser tomadas muestras de marcadores tumorales, específicamente gonadotrofina coriónica y alfa-fetoproteína, e igualmente en sangre, porque probablemente ahí puede estar el diagnóstico de un tumor germinal. Y aún no hemos entrado con el paciente. También vale la pena o es necesario tomar LDH para mirar proliferación tumoral. Y en la medida que no hemos podido hacer diagnóstico con eso, comenzamos a entrar un poco más allá. Y es ahí como lo decía Mauricio, buscamos hacer diagnósticos con biopsias mínimamente invasivas. Nosotros tenemos la posibilidad de radiología intervencionista que puede hacer el diagnóstico. En algunos casos no se va a poder y definitivamente va a tocar hacer una biopsia abierta por toracoscopia, pero genera mucha más morbilidad. Entonces digamos que la respuesta a la pregunta era intentar hacer el diagnóstico de lo más simple a lo más complejo. En un número no pequeño de casos, uno encuentra diagnóstico con marcadores tumorales o con citometría de flujo de sangre periférica o citometría de flujo de líquido pleural y encuentra el diagnóstico. Importantísimo para iniciar el manejo, como lo dijo Mauricio, porque aquí uno sí depende de dos especialidades. Generalmente oncomatología pediátrica, que inicia quimioterapia de citorreducción, y en un linfoma linfoblástico T, uno en 8 días no tiene masa y se ha librado de la emergencia. Pero si se encuentra un tumor germinal o un tumor neuroblastoma, la cosa está más difícil porque la citorreducción tarda unas 4 semanas. En ese escenario, entonces uno tiene que prepararse para 4 semanas de dificultades en esa vía aérea o dificultades en ese retorno venoso. Y la última cosa importante, y es algo que yo sí quiero que nos quede muy claro, es que debemos proteger otros órganos. Y generalmente cuando llega un niño con una masa mediastinal tenemos la impulsividad de tomarle un TAC inmediatamente de tórax, con contraste. Entonces fíjense que vamos a tener un niño con un gran volumen tumoral, que puede que tenga una gran carga de células tumorales si es una leucemia de células T, y le vamos a proveer otro riesgo con el contraste. No es al margen de los riesgos que tiene la tomografía cuando el niño adopta el decúbito, ¿no? Que no se queda quieto y debe ser sedado.
Entonces, la idea no es no tomar la imagen, sino primero medir cuál es el momento ideal para tomar la imagen, quién lo debe llevar, y segundo, si voy a tomarla, hacer todas las medidas de nefroprotección pertinentes, porque no es infrecuente que uno tenga el diagnóstico, pero le añada una falla renal o una nefropatía por medio de contraste. Y la otra cosa es que si vamos a tomar una imagen, pues tomemos todas las imágenes que oncología manda. Es decir, no es infrecuente que tomamos un TAC de tórax con contraste y a los 5 días nos dice el oncomatólogo y cómo está el TAC de abdomen y no lo hemos pedido. Entonces hay que mirar eso muy juiciosamente con la tomografía, que si no nos da información nos puede dar más morbilidad. Si decidimos tomarla con las medidas de control adecuadas. No puede ser sedado por nadie o tomado mejor bajo anestesia general. Y tercera instancia, si vamos a tomar una imagen, tomemos todas las imágenes pertinentes. Yo creo que es lo que tendría que anotar con el manejo diagnóstico de las masas mediastinales. Y por último, tal vez algo muy pequeño, efectivamente con las terapias extracorpóreas, sí, las terapias de ECMO pueden ser terapias puente en algunos niños para el tratamiento, pero principalmente en aquellos niños con tumores de proliferación rápida, es decir, Burkitt o linfoblásticos de células T. Muy difícil que uno meta a un niño en un ECMO por un neuroblastoma o un tumor germinal cuando sabemos que son 4 o 5 semanas de citorreducción. Pero es una terapia que puede estar al alcance de la mano para algún tipo de pacientes en este tipo de emergencia oncológica. Profe, muchas gracias. Ricardo, ¿tienes una intervención? Bueno, buenas tardes a todos. Solamente quería comentar una cosita pequeña, pero no menos importante. Pienso que es importante tener en cuenta en el ámbito de la UCI no poner de entrada un catéter venoso central en el sitio pues, yugular interno o subclavio, pues de entrada no conociendo la localización exacta del tumor, ya que pues, puede ser puncionado y llevar así a mayores complicaciones. Entonces se recomienda de primera entrada pues un catéter femoral. Perfecto, muchas gracias. Muy buen apunte. Probablemente mejor no catéter, si se pudiera. Bueno, muy bien. La última pregunta, el doctor Goy se me adelantó un poquito, pero de todas maneras vamos a revisarla, que es básicamente cómo es, en caso de los riesgos de lisis tumoral, cuál es el papel de la alquilinización y la alopurinol. Obviamente Jennifer ya dijo algunas cosas, pero para complementar lo que ya dijo Jennifer y el profe Godoy, no sé si leyeron algo más, algo diferente o están en contra. Dale, Ricardo. Bueno, pues ya la mayor parte se comentó en la charla, que estuvo muy completa. Quedó claro que digamos que el síndrome de lisis tumoral es una emergencia oncológica muy frecuente en nuestro medio, y que una piedra angular para prevenir la hiperuricemia, que va a ser el factor clave de la patogénesis del síndrome de lisis tumoral, va a ser el alopurinol. Entonces, pues teniendo en cuenta la fisiopatología que ya muy bien se mencionó, que va a ser por la destrucción de las células cancerígenas, que va a haber un aumento de las purinas, es decir, la adenosina y la guanosina, que se van a convertir en inosina y guanina respectivamente. La inosina se va a convertir en hiposantina, que en conjunto con la guanina van a formar la santina por la santina oxidasa, que van a pasar a ser ácido úrico por medio de la santina oxidasa igualmente. Y aquí es donde actúa el alopurinol en la conversión de hiposantina y guanina a la santina, y de la santina al ácido úrico, es decir, que inhibe la santina oxidasa y pues así evita la formación como tal del ácido úrico. Sin embargo, como también se mencionó, no es capaz de revertir el ácido úrico, ya que a diferencia de la resburicasa, esta sí va a convertir el ácido úrico en alantoína, que se puede eliminar fácilmente. Estos niveles aumentados de ácido úrico y de fosfato hacen que los pacientes con síndrome de lisis tumoral aumenten la posibilidad de la asociación de los cristales digamos que en el riñón, ya que el ácido úrico va a precipitar fácilmente en presencia del fosfato de calcio, y la presencia del fosfato de calcio pues va a precipitar de igual manera la presencia pues, de este ácido úrico. Entonces va a ser como un ciclo vicioso. Y tener en cuenta que esta hiperuricemia usualmente se va a desarrollar
entre las 48 a 72 horas posteriores a la terapia renal. Con respecto a la alcalinización urinaria, esta se puede lograr ya sea con bicarbonato sódico o acetazolamida con un objetivo de pH entre 6,5 a 7. Es importante saber que el ácido úrico tiene un pKa de 5,5, por lo que es soluble en su forma ionizada con un pH de 7 y es completamente ionizado con un pH urinario fisiológico. Sin embargo, pues en el túbulo renal, especialmente en los túbulos colectores en la región terminal, el pH se va a acercar más que todo a 5, lo que va a producir que el ácido úrico progresivamente se vuelva menos ionizado y por lo tanto menos soluble. Entonces, en resumen, la alcalinización va a incrementar la solubilidad del ácido úrico, pero a la vez va a disminuir la solubilidad del fosfato cálcico. Y por lo que es más difícil corregir la hiperfosfatemia que la hiperuricemia, además que también va a causar acidosis metabólica, la alcalinización urinaria no se va a recomendar de rutina en estos pacientes. También se desconoce si esta alcalinización va a prevenir o si reduce el riesgo de la lesión renal aguda en pacientes que no tengan acceso a la rasburicasa. Sin embargo, en modelos animales que tienen nefropatía por uratos, esta no sugirió ningún beneficio. Y pues en caso dado de que se vaya a utilizar la alcalinización, pues se debe suspender siempre y cuando se desarrolle una hiperfosfatemia. Ricardo, muchas gracias, muy clara tu mensaje. No sé si alguno leyó algo más, está de acuerdo o está en desacuerdo. Juan Sebastián. Yo más que de pronto tengo una pregunta. Sí, claramente pues el allopurinol tiene un papel en la prevención, pero digamos que dentro de los artículos que encontré, pues hay muchos de entre 2000 y 2010 que habla de la prevención con allopurinol, pero después digamos en Europa ya están hablando de la rasburicasa como prevención. Obviamente el costo y la parte de costo-efectividad limita mucho su uso, pero no sé qué considerarían de tenerlo en este punto la rasburicasa, si en algún momento podría tener algún real impacto y que si valga la pena dado el precio. La pregunta creo que se la dejo al profe Godoy si está por ahí, porque pues en principio si fuera barata sería fácil, pero... ¿Me especifica mejor la pregunta, Juan? No la entendí. No, ¿qué pensaría uno de utilizar la rasburicasa como prevención para el síndrome de lisis tumoral en pacientes con alto riesgo? O mediano, o sea, que así hay varios estudios en Estados Unidos y en Europa. No, pues si fuera de fácil acceso y económico, pues hasta yo lo usaría para gota. Hay estudios interesantes en otros con gota, pero no, indudablemente, pues la rasburicasa es ideal porque convierte el ácido úrico formado en alantoína ya. El problema está en el acceso al medicamento, ¿cierto? Entonces, sí hemos logrado muchos avances, como lo mostró la doctora Jenny, en disminuir la dosis. Tan cierto es que aún no está clara cuál es la dosis de los niños. Nosotros comenzamos con 0.2 miligramos por kilo, bajamos a 0.15 y ahorita estamos en 0,1 miligramos por kilo en una sola dosis. Entonces, en ese orden de ideas, si usted lograra en algún momento tener la rasburicasa como un medicamento de plan obligatorio de salud sin ningún problema, pues obviamente sería mucho más fácil para degradar todo el ácido úrico formado en alantoína y se pudiera utilizar. El problema indudablemente es el costo. Entonces uno lo que hace es usar allopurinol posteriormente, como digamos entre comillas un ahorrador de rasburicasa, ¿no? Para evitar que se forme más allopurinol, más ácido úrico, perdón. No concomitantemente, pero sí después. Pero ya para darle respuesta a su pregunta, sí, si el medicamento fuera accesible de bajo costo, pues indudablemente no utilizaríamos allopurinol, que además tiene nefrotoxicidad, ¿no? Manifiesta, cosa que no tiene la rasburicasa. Pero hasta la fecha lo que hacemos es rasburicasa para disminuir el ácido úrico de ataque y posteriormente, si tiene riesgo alto, continuamos con allopurinol por lo menos o tenemos la inducción a los primeros 7 días del manejo. Profe, muchas gracias, muy claro.
Juancho, pues ahí probablemente adicionaría yo a usted que le gusta la epidemiología, pues ahí lo que toca hacer es un estudio de costo-efectividad y es mirar cuánto cambia en riesgo intermedio el riesgo y si estamos dispuestos a pagarlo al costo que tiene actual en Colombia. A dosis, digamos, bajas, intermedias, altas, y si bajaran la dosis a cuánto, y si bajaran la dosis, a ver si llega a haber dominancia. Una acotación más, Pablito, con lo que dijo de riesgo intermedio. Nosotros utilizamos las uricasas también para algunos riesgos intermedios. Cuando hay alto volumen tumoral lo utilizamos para riesgo intermedio, pero pues la rasburicasa, pero lo que dice Pablo es cierto, tocará mirar la costo-efectividad del medicamento. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, ha sido muy interesante la reunión de hoy. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o duda para finalizar, aprovechando al profe Godoy. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en 8 días. Seguiremos en nuestra línea de oncohematología. Profe Godoy, muchas gracias por su asistencia. A ustedes, gracias, que estén muy bien, muchachos, buenas tardes, chao, Pablo. Chao, chao a todos. Chao, feliz tarde. Hasta luego.